13 grados en la ciudad de Buenos Aires. Llegó el momento de la columna de ciencia que tenemos todos los viernes con Nicolás Olsevicki, quien agotó la primera edición de el libro Historia de las Ideas Científicas, coescrito junto a Leonardo Moledo. Gracias por haber venido, Nico. Gracias, Clemente, por el espacio, el lugar, las charlas. Che, ¿sabes que me parecía interesante una cosa que se habló fuera de aire, sobre cómo comunicar la ciencia y sobre la diferencia entre hablarle a los que ya saben y hablarle a los que no saben? A mí me parece que es un debate súper interesante ese, sobre cómo lograr que se interese por algo el que normalmente o por lo menos a priori no tendría ese interés, ¿no? Sí, es un desafío interesante y súper jodido también, porque en general lo que suele pasar muchas veces es que los que hacemos divulgación de alguna manera, me incluyo porque de alguna manera hago divulgación. Sí, lo sé. Medio que nos pasa que presuponemos ciertos conocimientos básicos en el que nos escucha o en el que nos lee, que lo que termina logrando es que en realidad generemos una especie de comunidad de Le hablas tipos. al nicho. Exactamente, Sí. generamos una comunidad de tipos que, por ejemplo, Historia de las Ideas Científicas, en lugar de leerlo el tipo que no sabe nada de ciencia, que es un público al que yo también aspiro, porque yo lo que quiero justamente, mi objetivo, es que la ciencia se convierta en parte de la cultura general. O sea, que todo el mundo acceda, al menos básicamente, a ciertos rudimentos de lo que es el pensamiento científico. Sí, que algunas cosas ya no haya que explicarlas. Exactamente, Ponele. que yo digo, por decir algo de lo que posiblemente hablemos hoy, teoría de la gravedad, y nadie sepa exactamente cómo es ni cuál es la ecuación que la describe, pero que más o menos tengan una idea de lo que eso es y de lo que significó culturalmente. Totalmente. Claro. Entonces lo que termina pasando cuando hablamos tan crípticamente o tan detalladamente, es que terminamos haciendo divulgación para gente que ya sabe ciencia y refuerza ciertos conceptos. Me Mi resulta intención súper interesante acá, eso, ¿eh? Claro, Lo que mi estamos intención acá diciendo. un poco es, aprovechando el boom de la divulgación, lograr hacer divulgación seria. Con seria quiero decir, nosotros hablamos un montón de cosas súper serias hasta ahora. Nos jodimos, boludeamos, pero obvio. hablamos de la teoría de la evolución, obvio. hoy vamos a hablar de Newton, o sea, hablamos de un montón de cosas que son y deberían formar parte de la cultura general, que la gente no sabe y que tratamos de explicar de alguna manera que más o menos les interesa a todos. Fíjate, yo está acá y está interesado. Y estoy muy interesado, la verdad que sí. Decís Newton y para mí es la manzana tiene que ver con el pecado, por eso me quedo. Ahora, muy bien, ahora vamos a entrar en Newton. No, y eso porque pues me incluyo, digo, lo pasaste por la secundaria y digo, técnicamente deberías saber estas cosas, pero hay algo donde las bloqueaste y las guardaste en Para algún mí lugar, porque te ¿no? enseñan mal igual. Puede ser que te hayan enseñado Para mal mí o capaz que uno no prestó atención, pero digo, yo no me acuerdo prácticamente nada que tenga que ver con la ciencia y pasé por química, física, biología, no sé. Yo siento que la gente que a mí me enseñaba física, química, todas esas cosas no me lo enseñó bien. Yo lo siento así. O capaz que uno era un boludo que no prestaba atención. ¿no? Más allá de eso. O química era una poronga. Pero, mira, vamos como a un extremo que entiende todo el mundo. Si querés un profesor que te haga las cosas entretenidas como Robin Williams en La Sociedad de los Poetas Muertos, ponele, no te digo que es la manera de enseñar, pero sí a mí me gustaba el profesor que rompía un poco con la lógica de la enseñanza y lograba que me interesara con algunas cosas. Un profesor de lengua que en vez de darte el Cantar del Mío Cid por primera vez, te trae un libro de Salinger y probablemente te enganche un poquito más. Sí, yo prefiero que me den leer Stephen creo... King que otra cosa. Yo creo que incluso, si te da el Cantar del Mío Cid, hay estrategias para que eso sea atractivo. O sea, totalmente. Hables de lo que hables, si es medianamente interesante, lo puedes hacer atractivo. Eso es así, o sea, vos puedes hablar del Cantar del Mío Cid y hacerlo genial. Puedes hablar de la Ilíada es un libro genial, y lo puedes hacer genial. Ahora, como te lo dan en la escuela, realmente te cagás de aburrimiento, te parece un embole, tenés que aprender cosas de memoria, es malísimo. Con la ciencia me parece que pasa algo un poco diferente, que es que la ciencia, lo que se hace en la secundaria un poco es deshistorizarla, no pensarla como algo histórico, como una serie de tipos que se pusieron a pensar y a tratar de descifrar el mundo, y lo que te dan es una serie de ejercicios. O sea, ¿qué te acordás de física? ¿Te acordás que te dan el movimiento rectilíneo uniforme y tenías que resolver ecuaciones? MRU. ¿Qué mierda es? MRU. Me acuerdo de eso, solamente. ¿Qué mierda es eso? Nada. O sea, nunca sabés, nunca te pusiste a pensar, nunca te dijeron cuál es la historia por la cual se llegó a poder pensar. No hay contexto. No hay contexto. Absolutamente. Por ejemplo, práctico, claro. Absolutamente. Yo, por ejemplo, no supe que existía Einstein hasta terminar. Yo, de hecho, mi historia
con la ciencia no viene de la secundaria. Yo estudié letras, o sea, lo digo siempre. Yo no me apasioné por la ciencia en la secundaria, todo lo contrario. Claro. Viene después, cuando conocí a Leonardo Moledo, que me ayudó a entender lo que era hacer historia de la ciencia y lo que era la ciencia como historia, que es lo más lindo. Totalmente. Bueno, la cuestión de que la ciencia no esté dentro de los contextos muchas veces tiene que ver también con la religión y con el poder de la religión, digo, porque si vos lo pones en contexto y empezás a ver la importancia de la ciencia, te empezás a plantear un montón de cosas en las que crees que no tienen ningún tipo de explicación. Algo que tiene que ver con la ciencia era esta idea de los contextos y de la humanización de ciertos personajes que los tenemos por, si querés, un cuadro, una imagen o una pequeña anécdota. Y si a la mayoría de la gente le decís Newton, todos nos imaginamos lo mismo. Un señor abajo de un árbol que le cayó una manzana y se le ocurrió la ley de la gravedad. Y es mucho más que eso. Y sobre eso me interesa que empecemos a hablar. No solamente la cuestión más científica de Newton, sino también es medio básico lo que voy a decir, pero la picaresca de Newton, porque hay algunas cuestiones de Newton que son fascinantes. Es un personaje bárbaro para hacer eso, porque Newton es fue un científico que fue muchas más cosas que científico. Uno lo que tiende a pasar cuando uno piensa en la vida de un gran científico es que lo idealiza, ¿no? O sea, es un modelo. Tuvo ensayo mirando para arriba. Exactamente. Bueno, en el caso de Newton no tuvo ensayo, pero seguro estaba reflexionando todo el tiempo, pensando en cosas interesantes. Llegó a publicar el libro más importante de la historia de la ciencia, pensando siempre en cosas interesantes. Y es lindo, o es, por lo menos, arma un panorama a ver que en realidad Newton dedicó una enorme parte del tiempo de su vida a pelotudeces. Bien. Capo. Eso es muy bueno, no, pero lo del libro, por ejemplo, el libro se publica porque lo convence un amigo, o sea, un amigo lo hace a la fuerza, él no quería publicarlo. De hecho, lo que le pasa a Newton es que en realidad se le presenta a un amigo científico para preguntarle cómo piensa él que los planetas orbitan alrededor del Sol. Eso ya se sabía porque lo había descubierto Copérnico. Sí. O sea, Copérnico había sacado a la Tierra del centro y había puesto del centro del universo y había puesto al Sol. Sí. No del universo, sino del sistema, ¿no? Sí. Los planetas giran alrededor del Sol. Sí. En un momento se le acerca otro científico importante, que es Halley, y le pregunta a Newton: de acuerdo a tus cálculos, ¿cómo te parece que girarían los planetas alrededor del Sol? Sí. Y Newton le dice: en órbitas elípticas. Ok. Eso es importante, los planetas giran en órbitas elípticas. Elípticas quiere decir ovaladas, no giran en órbitas circulares como siempre vemos en los Claro. Entonces, Halley se sorprende porque se había logrado descubrir que los planetas giraban en órbitas elípticas a partir de cálculos. Y le pregunta, justamente, ¿cómo sabes eso, Newton? Newton le dice: porque lo calculé. Halley le dice: bueno, mostrame los papeles. Newton va a buscarlos y no los encuentra. ¿Qué le había pasado con los papeles? Los había perdido. O sea, había perdido papeles en los que el tipo es como si te dijera: el tipo había descubierto la fórmula de la vacuna contra el cáncer y perdió los papeles. Eso es increíble, claro, que era un volado el chabón. Se cuentan muchas anécdotas de Newton como, ¿viste? Esto un poco hace a la figura prototípica del científico. Por ejemplo, se cuenta, Newton cuenta la doncella de Newton que una vez lo encontró a Newton con una olla de agua hirviendo, con un huevo en la mano y el reloj adentro de la olla, por ejemplo. O sea, en lugar de poner el reloj era un toque disperso, a veces tenía ADD, ¿no? El huevo, puso el reloj y se quedó con el huevo y estaba mirando el huevo, por ejemplo, ese tipo de anécdotas. Pero está bien, ahí uno imagina al científico loco. El loco. El científico loco. Volver al futuro. Pero más que loco es el tipo que está tan preocupado por cuestiones de índole no práctica, claro, que se olvida de resolver cuestiones de índole práctica. Hay otra anécdota que me encanta, que es cuando el tipo invita a un amigo a comer, ¿no? Sí. Newton invita a un amigo a comer, se olvida que había invitado al amigo a comer. ¿Con el amigo dentro de la casa se olvidó? No, se invitó olvidó a comer. Y después se olvidó. No pidió que preparen comida para dos, se olvidó. Llega el amigo, la doncella trae comida para uno. ¿Qué hace el amigo? Newton estaba abstraído. El amigo agarra y se come esa comida. Sí. Newton, a los 20 minutos, mira el plato y dice: mirá, si no fuera porque tengo la prueba delante de mis ojos, hubiera jurado que no había comido. Claro. Estaba, pero está bien, pero Newton era un tipo demasiado disperso, entonces, ¿no? Evidentemente,
Pero por un lado era disperso y por el otro lado también hay algo que a mí me llama la atención. Perdón si no va por el orden en el que lo pensaste, pero... Es que ya no pensé en ningún orden. Yo ya vengo abierto a lo Newton, viniste. Claro. Hay una historia muy interesante de Newton que es la rivalidad con Hooke. En esta idea de que estos tipos no eran solamente una cosa, sino que hacían 2 millones de cosas. Newton tenía una rivalidad muy grande con uno que se llamaba Hooke, de quien no podemos encontrar ninguna imagen. ¿Por qué? Por culpa de Newton, o sea, porque Newton lo borró. Newton, además de todas estas anécdotas de dispersión y medio típicas del científico loco, del científico raro, era un tipo muy celoso. Entró en polémicas a lo largo de toda su vida. Entró en una polémica porque él había descubierto primero el cálculo infinitesimal con Leibniz, y entró en una polémica con Hooke justamente por la teoría, en realidad primero por cuestiones de óptica, sí, y de la que se amigaron, y después por la gravedad. Por la gravedad que se le atribuye a Newton. Que de hecho es de Newton, o sea, la teoría final de la gravedad es de Newton. Sí. Pero es cierto que Hooke había dado pasos muy importantes en la teoría de la gravedad. O sea, el centro lo tiró Hooke. Sí, o sea, se habían hecho un montón de avances y Hooke hizo un paso fundamental, que es darse cuenta que en realidad la gravedad es la única fuerza que está operando, por ejemplo, que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra. O sea, antes se pensaba que había una fuerza que alejaba a la Luna, o sea, una fuerza que tiraba de la Luna hacia afuera y una fuerza que tiraba de la Luna hacia la Tierra. El equilibrio de esas dos fuerzas hacía que la Luna girara alrededor de la Tierra. Sí, es muy, yo estoy haciendo gestos con las manos. Claro, pero muy claro. Uno no lo ve. Uno te tira para arriba, uno te tira para abajo, ¿qué hace el medio? El equilibrio hace que orbite, claro. Sí. Hooke se da cuenta que esa fuerza, la fuerza que tira para afuera no existe. Esa fuerza no existe. Eso se lo comunica a Newton en una carta. Y eso es fundamental para que Newton pueda pensar la ley de gravedad. Newton es medio... Ahí lo Steve Jobsea. Agarra dice, bueno, me gusta tu idea, vamos a trabajar sobre eso. Sí, muy brillantemente, de una manera que obviamente Hooke no hubiese podido hacer, porque si no lo hubiese hecho, ¿no? Sí. O sea, realmente Newton lo que hace es explicar el universo. Formula una ley que explica todos los movimientos del universo. Explica todo. O sea, la ley por de eso gravedad, es tan importante. Por eso es tan importante. Sí, es la ley. Yo diría es la ley más importante de la historia de la cosmología, de la historia del pensamiento científico cosmológico o físico, si querés. Es una ley absolutamente extraordinaria. Pero ¿qué pasaba? Newton era muy celoso y no le reconocía nada a Hooke. Y Hooke, con buen tino, le decía, loco, mencioname. Claro, poneme el tema de los dos. Vamos a ir los dos. Poneme los títulos, claro. No te digo que sea coautoría, pero decí que algo sacaste de mí, que bueno, le agradezco a mi amigo Robert Hooke o a mi enemigo Robert Hooke por la carta que me mandó. Coros Robert Hooke. Newton y Smith en el 11. Claro. Igual después también fue al revés, o sea, Halley como que tomó cosas de Newton y de hecho se quedó con el cometa él. Pero Halley lo hace con una devoción total por Newton, porque de hecho la vuelta del cometa Halley lo que hace es verificar que las leyes de Newton son correctas. Es como un discípulo. Siempre la ciencia necesita teoría y empiria. O sea, empiria me refiero a el ejemplo cosas. Claro, el ejemplo concreto. Teoría y cosas. Si yo tengo una teoría que no tiene cosas que la valen, esa teoría no es una teoría respetable hasta tanto no haya cosas que la valen. Bueno, Halley lo que hace es justamente encontrar las cosas que verifican la ley de Newton, encontrar esa vuelta del cometa. Si alguien se quiere acercar a Newton de alguna manera, ¿qué le recomendás? Yo digo, para mí no está mal Wikipedia tampoco, para mí Wikipedia es siempre el primer paso. Siempre el primer paso. El problema que tiene Wikipedia a veces, habla bien de Wikipedia, es que los artículos son muy específicos. Entonces por ahí uno se acerca a Newton, quiere saber qué fue la ley de gravedad y tiene fórmulas físicas que uno no entiende nada. Claro. En general, en el libro Historia de las Ideas Científicas tenemos una parte que es de bibliografía sugerida. Lo que hicimos fue, en lugar de decir toda la bibliografía que usamos, que es imposible, recomiendan algunas cosas. Hay 50 libros que son básicos que te sirven para entender estas cosas. Lo que le recomiendo si quieren entender a Newton, esto es un chivo horrible, pero la historia de las ideas científicas está explicado todo esto. Me parece bien, es un poco la historia que contamos. Lo último con lo que quiero que cerremos es, ¿Newton era astrólogo? Sí, Newton dedicó una cantidad enorme de tiempo al peloteo. No sé si escucharon. ¿Puedes repetir la pregunta? Para. ¿Vos me estás diciendo que Newton era astrólogo? Para. ¿Vos me estás diciendo que Newton era astrólogo como Joe Fernández? Newton, entre otras cosas,
era astrólogo. De hecho, para todos ustedes. Sí, de hecho, fíjate que lo interesante de todo esto es que el carácter de astrólogo de Newton no sobrevivió para nada. O sea, vos fíjate que... Ahí te estás metiendo en... No, déjalo. Yo, de hecho, voy a trascender como comunicador y como escritor y no como astrólogo. Está muy bien. Pero vos fíjate, eso es muy interesante. O sea, como humanidad, sí, hemos logrado darnos cuenta que todo lo que hizo Newton en el campo de la astrología, de la alquimia, Newton perdió muchísimo tiempo tratando de convertir metales bajos en oro, por ejemplo. Muy bueno. ¿Qué quería? ¿La piedra filosofal? Exactamente. Quería ganarle la ruleta. Claro, calculó la edad de la Tierra. ¿Se acuerdan lo que yo les había contado? Sí. Que eran 4006 y dijo, no, 4006 años antes de Cristo había calculado un obispo. Sí. Y Newton le dijo, no, te equivocaste. Fueron 50 años después. Claro, o sea, perdió tiempo, claro. Calculó el apocalipsis para el 2060. Todas esas cosas, lo que me parece interesante es que son cosas que despreciamos. O sea, decimos, bueno, Newton, a pesar de toda esa boludez astrológica, de la lavate la boca. Bueno, estás como un pelotudo queriendo meter un peso de chapa en oro y me decís que es una buena astrología, hermano. Dale. A pesar de todo eso, lo que rescatamos como civilización es lo que hizo en los Principia. Eso me parece lo más interesante. Una vez más, la mano negra de la ciencia queriendo ensuciar la astrología, me parece a mí. Y una vez más se ve... La mano negra de la ciencia. Yo un cierre me parece súper interesante. Bueno, primero buscan Historia de las Ideas Científicas, libro de Nicolás Olsevicki. O sea, la columna de hoy fue más que nada para chivar tu libro. Está muy bien, te banco. Muy bien. ¿Cuándo sale tu tercer libro, Nicolás? ¿Mi tercer libro te referís a la otra edición o a lo próximo? ¿Vas a sacar un tercer libro en breve? Estoy con una idea fabulosa. Pero falta un tiempo. Falta. ¿El tuyo ya? Las ideas tendrías que poder Pero hacer... yo no necesito ideas. Para sacar un libro no necesito ideas. Podrías hacer, porque si no te quedas como Newton, con la paja mental. Tratar de bajarlas a tierra y escribirlas. Bueno, si no perder los papelitos como Newton, ¿ok? Nada más. Dos modelos de país, claramente. Gracias por haber venido. Quiero que prepares Da Vinci. No me trajiste tu libro, yo estaba muy ansioso por leerlo. ¿El tuyo lo trajiste? Pensé que era un anotador. Lo que pasa es que está agotado el mío. No lo consigo, está agotado. Bueno, agarré el mío esta segunda edición. Y en febrero... en febrero, ¿sabes lo que llega? Llega cómo convertir la paja en algo real. Te lo voy a regalar, te va a gustar mucho. Sí, necesitas pocas ideas para escribir. Un beso a tu abuelo, ¿estás escuchando? Un abrazo. Capo.